Buen día. Cambiamos de escenario. De nuevo estoy grabando y cambiando de escenario. Eh, muchos habrán visto que YouTube censuró y no permite ver el último video, el video número 3. Yo lo tengo grabado, ¿no? Y está en mi celular como archivo. Y después de la censura lo he mirado 3 veces. Yo no veo, las 3 veces que lo he mirado, yo no le he visto el video ni siquiera un solo elemento que se pueda decir que se pueda etiquetar de violento, de agresivo. Lo que sí en este momento quiero aclarar, yo toco en ese video, y quizás no lo especifico bien, porque lo que, en vez de estar haciendo una clase de dinámicas psicoenergéticas, ¿no? Que son las formas en que nosotros manejamos la energía en el encuentro con el otro, pero también en el encuentro con uno mismo, ¿no? Las dinámicas psicoenergéticas no tienen nada que ver con la psicopatología. Los que me conocen saben bien que yo, digamos, considero que la psicopatología ha hecho más daño en el mundo. La psicopatología ha hecho más daño en el mundo que las guerras. Desde un lugar muy claro, si el observador crea lo observado, quiere decir que si el observador está creando lo observado, en el momento en que yo, desde la psicopatología, creo un cuadro clínico, como observador estoy encerrando a la otra persona dentro de un cuadro clínico. Y los que me conocen saben bien, inclusive los que me conocen saben bien que yo considero que la psicopatología es la que crea. La psicopatología crea la patología psicológica. Entonces, si yo creo que la psicopatología crea la psicopatología psicológica, en la medida en que el observador crea lo observado, los que me conocen saben bien que si yo estoy hablando de dinámica psicopática o dinámica esquizoide, que son las dos dinámicas que yo utilicé o las que yo mostré en el video anterior, ¿no? Las dos dinámicas que yo mostré en el video anterior fueron la esquizoide, que es la persona que pierde raíz y que se va, ¿no? Y la psicopática, que es la que entra en contraataque, ¿no? Eh, ninguna de las dinámicas, ninguna de las dinámicas es psicopatológica. Ni siquiera esa denominada psicopática. Es más, todas las dinámicas, si las aprendemos a manejar, tienen determinados elementos, ¿no? Cuando una dinámica psicológica se apropia de vos, no la conoces y no la sabes usar y se apropia de vos, entonces vos quedás al servicio de la dinámica psicoenergética. En cambio, cuando tú conoces tus dinámicas psicoenergéticas, vos podés lograr procesos de autorregulación, cosa de qué? Cosa de aprenderlas a manejar. Yo tengo una dinámica psicoenergética netamente esquizoide. Yo entro en fuga, rápidamente entro en fuga, ¿no? Entro en fuga, que fue la dinámica que yo mostré en el video anterior, ¿no? Entonces,
Para una persona que es esquizoide y entra en fuga, una de las dificultades más grandes que tiene es para manejar una dinámica psicopática, ¿no? Porque a la dinámica esquizoide tiene terror de estar en el mundo. Y entonces a la dinámica esquizoide tener terror de estar en el mundo, cuando se le acerca a alguien con una dinámica psicopática, lo vive como amenaza. Y entonces por eso entra en fuga, se paraliza y entra en fuga. Ninguna dinámica no, es buena ni mala, porque eso no existe. Lo que puede existir es que seas consciente de las dinámicas psicoenergéticas. Lo que puede existir es que seas consciente de las dinámicas psicoenergéticas y que siendo consciente, en vez de quedar tú al servicio de las dinámicas psicoenergéticas que se te disparen solas, lo que tú puedes hacer es poder reconocer esas dinámicas psicoenergéticas y poder reconocerte, observarte y autorregularte a través de ellas. Pero en esta mañana iba a hacer este agregado al video, ¿no? Iba a hacer este agregado con respecto a que gente que no está en la temática puede llegar a pensar, gente que no está en la temática puede llegar a pensar que, bueno, que se habla del término psicopático y que el término psicopático o el término esquizoide remiten a psicopatología. No, ni el término psicopático ni el término psicopático, que era el término en que yo usaba para definir a la persona, ¿no? Que se relacionaba conmigo, ni el término esquizoide, que es el término que yo usaba para describir ese encuentro, para describir mi defensa, mi mecanismo esquizoide de fuga y lo que me pasaba en ese mecanismo esquizoide de fuga ante alguien que se me presenta con un mecanismo psicopático. Y cómo hoy en el mundo se está disparando muchísimo más la dinámica psicoenergética psicopática, porque todo el mundo se siente amenazado. Y como todo el mundo se siente amenazado en la dinámica psicopática, es como si se entrara en una dinámica de falsa autopreservación. Pero también la dinámica de fuga del esquizoide también es una falsa resolución. Porque te fugas ante la amenaza y no podés entrar en un contacto genuino con el otro. Entonces, bueno, el video fue censurado, por lo tanto yo lo tengo, lo he mirado como 2 o 3 veces esta mañana, en función justamente de que YouTube lo borró. Vaya a saber por qué. Pero ya esta mañana, después de ayer de dar unas vueltas importantes que di, esta mañana yo ya pensaba, ¿no?, hacer ese agregado de que gente que no entiende sobre lo que no está empapada en estos temas podría haber pensado que cuando yo hablo de dinámica psicoenergética esquizoide me estoy refiriendo a la esquizofrenia, o cuando yo hablo de la dinámica psicopática, de la dinámica energética psicopática, me estoy refiriendo a un psicopático. Eso de cuadros clínicos para mí no existe. El diagnóstico clínico que encierra a la persona en un cuadro clínico, la encierra en ese cuadro clínico. Y ese es el peor error que comete la psiquiatría y toda la psicología que de alguna forma se apoya en la psiquiatría. Heilinger en ese sentido es muy claro cuando dicen que los diagnósticos no ayudan, obstruyen cualquier proceso de sanación. Los diagnósticos obstruyen. Entonces, cuando yo me refiero a dinámicas psicoenergéticas, tenemos que saber que las dinámicas psicoenergéticas, según hay muchas formas. A mí me gustan las de Barbara Brennan, yo las mostraba en el libro,
Bárbara Brannan habla de defensa masoquista, de defensa rígida, de defensa oral, de defensa psicopática y de defensa esquizoide. De mecanismos psicoenergéticos que pueden funcionar en defensa o no. ¿No? Pueden funcionar en defensa cuando de alguna forma la persona se siente amenazada. O pueden funcionar creativamente cuando se ponen al servicio del encuentro con el otro. Todas las dinámicas psicoenergéticas pueden funcionar en defensa, entonces te van a encerrar, ya sea porque no querés tener contacto con el otro, ¿no? O ya sea porque entres en dinámicas de fuga, como en mi caso el esquizoide, ¿no? Bueno, entonces dicen que dicen no, yo sé, todos sabemos, que detrás de cada movimiento, ¿no? Detrás de todo movimiento hay un propósito, y quizás el propósito de algo más grande a través de YouTube. Pregunto, estoy planteando, el propósito de algo más grande a través de YouTube pueda haber tenido que ver con que mucha gente pudiera llegar a mirar el video y confundirse creyendo en que yo estoy hablando de esquizoides y de que cualquiera que tiene una defensa, un mecanismo psicoenergético esquizoide, un mecanismo de defensa esquizoide es un esquizofrénico, o cualquiera persona que tiene una defensa psicopática es un psicopático o es un psicópata. Entonces me parece bien importante aclarar esto, porque hay mucha gente que me conoce y que sabe bien y que me sigue por un lado o por el otro y que sabe bien que yo al contrario estoy tratando de hacer un trabajo que le llamo despatologización de la conciencia. Y si estoy haciendo un trabajo de despatologización de la conciencia, no puedo estar apoyando la idea de patologías mentales o patologías psicológicas. Así que como esto en el video anterior no quedó muy claro, si bien no hay nada que pueda llegar a ser directamente agresivo, ¿no? O violento, no hay nada. Yo lo miro para atrás y para adelante y si habrán cosas en YouTube, ¿no? Disfrazadas de humor, pero cosas grotescas disfrazadas de humor dentro de YouTube, donde se usan palabrotas de todo tipo y cosas muy jodidas, ¿no? Y YouTube las tiene disponibles para todo el mundo. Y sin embargo este video fue censurado. Bueno, yo digo, ¿qué fue ese algo más grande que utilizó a YouTube? Siempre hay un algo más grande que utilizó en YouTube, en este caso, si lo sabemos entender, para censurar el video. Y yo anoche reflexionando dije, pero una persona que no entiende puede llegar a pensar que si tenés una dinámica psicoenergética esquizoide sos un esquizofrénico, o que si tenés una dinámica psicoenergética psicopática sos un psicopático. No es así. Entonces, como eso no quedó bien claro, de última, lo primero es, me censuraron el video, la primera historia es, claro, me sentí atacada. En este momento estoy agradecida. Porque el video tenía que haber tenido, y era lo que le pensaba agregar esta mañana, toda una aclaración sobre que las defensas psicoenergéticas o las dinámicas psicoenergéticas que pueden estar funcionando en defensa, evitando el encuentro, o pueden estar funcionando creativamente en función de facilitar el encuentro con el otro. ¿Tá? Entonces, bueno, sin duda el video lo voy a tener que grabar de nuevo con estas especificaciones, pero algunos que lo hayan mirado, que creo que hubo
que hubo por lo menos 30 o 40 personas que lo miraron. Si les quedó alguna confusión respecto a respecto a este tema, me parece que estoy en deuda. ¿Tá? Entonces lo voy a grabar a ese video con otro cuidado, ¿tá? Porque me parece que merece que ese video sea grabado con otro cuidado, sobre todo para el caso de que hayan personas que no que tengan niveles importantes de sensibilidad y que frente a personas que tengan niveles importantes de sensibilidad puedan llegar a sentirse muy afectadas y a sentir que de alguna forma ellas mismas se puedan enganchar en esas nefastas categorías psiquiátricas que no existen, ¿tá? Que eso es un constructo humano. El humano necesitó crear esas categorías psiquiátricas para poder encasillar lo que no entiende, ¿no? Encasillar ese fenómeno que no entiende. Entonces, cuando yo encasillo y pongo un fenómeno en un cuadro clínico, entonces yo me siento tranquilo y en paz. Todos tenemos, en este caso, yo me refería a las dinámicas que trabaja Barbara Brennan. Todos tenemos un poco de cada una de las dinámicas psicoenergéticas. Todos ponemos en práctica en nuestro diario vivir determinado quantum de cada una de las dinámicas. Algunos como yo tengo mucho más soy mucho más propensa a la dinámica esquizoide, que es esa que yo mostraba, ¿no? La defensa de irme en fuga, ¿tá? Pero también después de determinados niveles de trabajo tiendo, ¿no? Cuando me siento demasiado apretada, como yo contaba en el video, respondo, ¿no? Cuando me siento apretada por una dinámica psicopática, respondo con una dinámica psicopática. ¿Tá? Y eso no es ni malo ni bueno, son dinámicas psicoenergéticas que nosotros ponemos en funcionamiento que ponemos en funcionamiento en nuestras relaciones. Nada más que eso. Entonces, poder simplemente plantear eso, ¿no? Que voy a grabar de vuelta el video con más tranquilidad. Voy a hablar de los 5 dinámicas psicoenergéticas y voy a mostrar cómo son los interjuegos de las distintas dinámicas energéticas. De una forma lo más simple que pueda, ¿no? No sé si de todas, pero por lo menos las que yo estoy sintiendo que en este momento están más fuertes, ¿no? Que se están desplegando más fuertes, que el humano está como desplegando con mucho más fortaleza esas dinámicas de interacción, ¿no? La gente toda está en la mayoría de la gente está, como yo decía, en una actitud de linchamiento. Todos están linchando a todo el mundo. Hay un chico que está maltratando al lobo marino y entonces hay alguien, ¿no?, que ve la crueldad de ese chico respecto al lobo marino y entonces en forma inmediata hay un montón de linchadores que de alguna forma están poniendo en práctica el mismo mecanismo psicopático que el gurí está mostrando, ¿no? El mismo mecanismo psicopático cruel, ¿no?, que el muchacho está poniendo en juego con el elemento de ataque del elemento psicopático. La dinámica psicopática no siempre es ataque, ¿no? Muchas veces no hay un ataque concreto,
¿tá? Pero sí, en el ataque concreto hay elementos psicopáticos, ¿tá? Y entonces todos los linchadores están usando el mismo método, ¿no? Todos los linchadores están usando el mismo método de cruel ataque con elementos psicopáticos, y entonces todos estamos recreando el mecanismo psicopático todo el tiempo. Hasta ese momento donde yo de pronto, a mí se me disparó la linchadora de linchadores, que después con una amiga nos reíamos un montón. Pero si sos la linchadora de linchadores, la pucha, caramba, tenés toda la actitud, estás sumando lo que todos los linchadores, estás generando un campo de linchamiento que es la sumatoria de todos los linchadores que querés linchar. Entonces sos mucho más linchadora que todos los linchadores que de alguna forma querés exterminar linchando. Entonces poder ver estas cosas y poder ver cómo se nos saltan estas cosas, ¿no? Y bueno, y que de pronto me haya descubierto en ese lado, en ese mecanismo psicopático de querer ser la linchadora de todos los linchadores, no me hace psicopática. Era como una conocida, que en determinado momento quería ponerse enfrente a la guerra y quería confrontar a la guerra. Sin poder ver que la guerra como fenómeno, más allá de que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con ella. Y en la guerra se caga de la risa que estemos de acuerdo o en desacuerdo con ella. La guerra es algo muy grande. Es un constructo que ha creado la humanidad. ¿Que es un constructo perverso? Sí, es un constructo perverso que ha creado la humanidad. ¿Que es algo que no existe en la naturaleza? ¿Que es uno de los elementos de la sociosfera que infestan la biosfera? También. Pero es algo muy grande como para que una persona particular quiera ponerse de superhéroe y querer entrar a pelear cara a cara con la guerra. Al contrario, todo aquello contra lo que nos ponemos se fortalece por el mero hecho de confrontarlo. Todo aquello que confrontamos, ¿no? Todo aquello que confrontamos se fortalece. Por eso el estar en contra es la forma de fortalecer a eso que se te opone. Bueno, quería aclarar un poco esto. Voy a mirar una vez más el video y esta aclaración para los que pudieron haberlo visto y pudieron haber, ¿no?, gente, a lo mejor algunas personas sensibles que hayan podido creer que cuando uno habla de mecanismos, de dinámicas psicoenergéticas que uno pone en juego en la relación con los otros, con uno mismo, con el mundo, con todo, dinámicas psicoenergéticas, no hace ninguna referencia, de ninguna manera hace referencias a psicopatologías, que todos manejamos en distinto grado y en distintas formas todas las dinámicas psicoenergéticas, y que yo voy a ir mostrando esas dinámicas psicoenergéticas, las voy a ir mostrando de a poquito. Dentro de ella, la primera que voy a mostrar es la primera que voy a mostrar es la que mostraba en el video, ¿no? Entre una persona que se acerca a mí con esa dinámica energética psicopática, como yo entro en fuga, ¿no? Con mi defensa, con mi dinámica esquizoide, entro en fuga, y cómo después de entrar en fuga, en forma inmediata, me engancho de vuelta en el mecanismo psicoenergético, psicopático, ¿no? Bueno, reitero, esto no tiene nada que ver, en absoluto, no tiene nada que ver con la psicopatología. Todos tenemos todas las dinámicas, además es interesante que todos tengamos
esas dinámicas, que las podamos tener, que las podamos reconocer, identificar y que las podamos aprovechar. Que la podamos aprovechar para establecer relaciones de encuentro con el otro, ¿no? ¿No? Y para que las podamos aprovechar, digamos, en vez de reactivamente, proactivamente. Es decir, en vez de reactivamente en reproducción de trauma, proactivamente en función de poder ir generando relaciones más sanas. Cuando yo conozco los mecanismos y puedo ver que los mecanismos son ellos los que me gobiernan a mí, y yo puedo tomar esos mecanismos y empezar a ver cómo puedo aprender yo a ser yo quien se autorregula, y desde la autorregulación puede disponer de esos mecanismos para relacionarse de una mejor manera con los otros, es otra cosa. Así que a los que pudieron sentirse muy afectados por ese error mío, no, yo estoy tan convencida que toda la gente sabe que que toda la gente más cercana sabe que yo no estoy, que yo si estoy hablando de la despatologización de la conciencia, como hablo en casi todos los videos, o si no lo hablo lo doy a entender. Y si yo estoy hablando y en mis publicaciones de Facebook y por todos lados, y estoy hablando de que voy a escribir un libro, ¿no? Que estoy intentando escribir un libro, no sé si lo voy a escribir o no, pero en algún lugar abstracto ese libro ya está, que se llame Despatologización de la Conciencia. Sin duda que yo no voy a estar de ninguna manera diciendo que quien tiene un mecanismo psicopático, quien tiene un mecanismo esquizoide, es una persona, es un psicópata o es un esquizofrénico. No. El día en que aprendamos a manejar estos mecanismos, eh, la psiquiatría y la psicopatología desaparecen. ¿Tá? Porque se empieza a ver de dónde proviene, ¿no? la gestión reactiva, ¿no? Y de dónde proviene de dónde proviene la gestión la gestión la gestión, ¿de dónde proviene? Estoy un poco incómoda porque se está terminando la batería. ¿De dónde proviene la gestión proactiva y de dónde proviene la gestión reactiva? ¿No? Una proviene del trauma y va a reproducir el trauma, y la otra va a generar el proceso de la salida del trauma, ¿no? Bueno, voy cerrando porque se me termina la batería. Y disculpas a todos los que se pudieron sentir afectados por el malentendido, por la omisión de la aclaración, que yo creo que era bien pertinente que lo hubiesen puesto desde el momento inicial. Bueno, hasta la próxima.